Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Celebramos hoy el 19º domingo del tiempo ordinario. Sean todos bienvenidos a nuestra capilla a la Señora de la Buena Providencia de la parroquia Santo Domingo de Guzmán en las parcelas Manscoy de Bayamón. De pie nos preparamos para dar inicio a esta celebración que será presidida por nuestro párroco, el Padre Francisco Javier Quiñones Díaz. Y alegres cantemos. Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Pon tu mano en la mano del Señor que calma el mar. Mi Señor te cuida y guía, día y noche sin cesar. Pon tu mano en la mano del Señor que calma el mar. Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Pon tu mano en la mano del Señor que calma el mar. Mi Señor te cuida y guía, noche y día sin cesar. Pon tu mano en la mano del Señor que calma el mar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes Y con tu espíritu. Muy buenas tardes. Hoy se celebra el día en honor a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, el gran predicador contra la herejía, contra el pecado original de los albigenses en la Edad Media y gran promotor del rezo del Santo Rosario. Vamos a ofrecer la Santa Misa de hoy, orando por la salud de Gabriel Sánchez Vázquez, Carlos Hernández Morales, Pedro Cosme Rosado, Carmen Melissa Martínez, Lourdes Coto, Félix Núñez y Lidia Narváez. Y el eterno descanso de Fernando Marrero Colón, de Francisco Morales, a quien le llamaban Cico, y de Ángel Rivera Rosado, a quien se le llamaba Tito. Y oramos por su eterno descanso. Ahora pidámosle perdón por nuestras ofensas al Señor. Repitan conmigo. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia, Y danos tu salvación. y danos tu salvación. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve hacia la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Reconciliados con el amor del Padre, ahora saluda a los que están aquí junto a ti en esta celebración como hermanos. Bien. Vamos ahora a alabar a Dios nuestro Padre. Gloria a Dios en el cielo. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria, y gracias te damos, por tu inmensa gloria, y gracias te damos, al Rey de los cielos, Padre poderoso, y a tu único Hijo, Cordero piadoso, a tu único Hijo, Cordero piadoso, piedra con nosotros, y los pecados, al lado del Padre, pecador sentado, al lado del Padre, pecador sentado, todo tú eres santo, tu correr aquí,
con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, y gloria en la altura y en la tierra paz, gloria en la altura y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Señor Dios nuestro, que Santo Domingo de Guzmán ayude a tu iglesia con sus méritos y enseñanzas, y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la santa palabra de Dios. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Joreb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y el Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en los vientos. Después vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió fuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota en la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará frutos. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne, quisiera incluso ser pro Cristo, lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según su carne nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Pueden sentar. Bien, tenemos una primera lectura con el profeta Elías, que es una llamada y una invitación de Dios hacia la humildad, para que nosotros comprendamos que la humildad es donde mejor Dios puede llegar a nosotros y manifestarse. Fíjese que Elías está necesitando ayuda. Llega al monte Oreb, a donde le indicaron que fuera, se está escondiendo en una cueva y simplemente se le dice: ponte en pie en el monte ante el Señor va a pasar. O sea, el Señor va a venir, te va a ver. Bien. Entonces aparece un fuerte viento, un huracán. Descuajaba los montes, hacía trizas las peñas. ¿Y qué pasó? A través de ese huracán, Dios no se le manifestó ni se le reveló a Elías. Bien. Después viene un terremoto. Tampoco en el terremoto se manifestó Dios. Después vino fuego, pero el Señor tampoco se manifestó en el fuego. Todas las tres son situaciones fuertes que asustan. Pero ¿qué pasa? Después viene una brisa suave, algo sencillito. Y ahí sí Dios se le manifiesta. ¿Qué le está enseñando Dios a Elías? Tienes una bendición por tu humildad. Fíjese que muchas veces el ser humano tiende a dejar que se le suban, como decimos en Puerto Rico, los humos. Mucha gente con delirio de grandeza. Y Dios nos enseña a nosotros a buscar lo humilde, lo insignificante, lo pequeño. ¿Por qué?
Porque mientras más yo busco mi pequeñez, mi debilidad, mejor dejo yo puesta la situación para que el Señor pueda llegar y manifestarse. Y lo que el Señor quiere es que yo libremente le permita entrar en mi vida y revelarse y manifestarse. Porque yo soy el que tengo que sentir que para mí la presencia y la bendición de Dios es una necesidad. Eso es algo muy importante. Bien, si cogemos el salmo con el cual se responde a esta lectura, le estamos pidiendo a Dios que nos muestre su misericordia y así nos dé su salvación. El Papa Francisco nos ha dicho mucho que recordemos que el nombre de Dios es misericordia. No es que Él se vaya por encima de los nombres de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿no? Es que la misericordia de Dios se manifiesta en aquel que le expresa a Dios que la quiere, la busca y la necesita. Y eso hay que hacerlo con espíritu humilde. Eso es muy importante. Fíjense que donde Dios se manifiesta es en los pequeños, en los humildes y sencillos. Y entonces todos necesitamos ser un instrumento de Dios y que el Señor se manifieste en la vida nuestra. Si pasamos a la segunda lectura, usted tiene a San Pablo como una expresión que hoy en día mucha gente la usa de otra manera. Mucha gente a veces dice: mi conciencia está tranquila. Bien, yo puedo ser el criminal más grande, la peor persona, la persona de menos moral y de mucha poca vergüenza y tener mi conciencia tranquila, porque para mí eso está bien. O sea, decir que tengo la conciencia tranquila es decir, lo que yo pienso y lo que yo hago coinciden. Y si lo que yo pienso es que la poca vergüenza es buena, yo la hago, pero mi conciencia está tranquila, porque eso está bien. Y me quedo como aquella canción que decía: todo va bien, todo va muy bien. Entonces, San Pablo pone una diferencia y él dice: mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Como diciendo, mi conciencia es cristiana. Mi conciencia no es mía. Mi conciencia no es humana. Mi conciencia está alimentada por la luz del Espíritu Santo. Y me asegura que no estoy mintiendo. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está expresando San Pablo? Que él tiene un conflicto porque él es judío y al mismo tiempo también él es cristiano. Y él ve cómo el pueblo judío rechaza el mensaje de Jesús. Ustedes saben que el judaísmo no acepta a Jesús como Mesías. No lo ven como Mesías. Para el judaísmo, el Mesías no ha llegado. Llegará un día y cuando llegue se encargará de reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué dice él? Siento una gran pena y un dolor en mi corazón por el bien de mis hermanos. Se refiere al pueblo judío, los de mi raza según la carne. Ahora, ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, tienen la alianza, tienen la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, de quienes según la carne ha venido el Mesías. Él está por encima de todo, como diciendo, aunque están en ese comportamiento y en esa actitud, hay una presencia de Dios y una bendición
que la tienen y no se les puede quitar. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces en el mundo tendemos a pensar que yo me esfuerzo en ser un buen cristiano, una buena hija o un buen hijo de Dios. Y por lo tanto, aquel que no lo hace está mal. Pero ¿qué pasa? Porque yo no debo juzgar. Yo no debo juzgar porque yo no sé hasta dónde cada ser humano ha tenido una experiencia de Dios y su comportamiento refleja un no o un sí hacia Dios. Eso yo no sé. Lo desconozco. Y entonces uno tiene que tener eso en mente, que en la medida en que yo soy humilde, como Elías en la primera lectura, a través de mí Dios se manifiesta. Entonces yo debo procurar que al llamarme y vivir como una persona cristiana, el Espíritu Santo se manifieste en mí para que a través de mí le hable a los otros. Pero para eso se necesita, como dice la primera lectura, humildad. Los humildes le roban el corazón a toda la gente. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver el Evangelio. Ya pasó la multiplicación de los panes y los peces. Vimos la semana pasada 5 panes y 2 peces. El Señor se presenta como alimento, despidió a la gente. Bien, ¿y qué le dice a los apóstoles? Váyanse a la otra orilla. ¿Qué pasa? Hoy en día, en barcos de motor, uno se toma 1 hora en moverse de un extremo al otro en el mar de Galilea. En muchas peregrinaciones, muchos sacerdotes aprovechan para celebrar una misa en 50 minutos, aprovechando el viajecito. Bien, ¿qué pasa? Ellos se van, es de noche. Cuando Jesús despide a la gente, se va a orar. Ellos se fueron ya en el barco. Pero el viento se les pone en contra. Y es bien fuerte. Están remando, por lo tanto van súper despacito. Bien lento. Y ya deben estar con la lengua por fuera. Entonces, ¿qué pasa? El Señor decide dirigirse a ellos caminando sobre el agua. Bien, ¿esto ocurrió así o esto es simbólico? No sabemos, porque puede ser en alusión a la resurrección de Jesús. Lo importante y que usted lo debe tener claro en su pensamiento no es ponerse a pensar si lo que estoy leyendo en la Biblia es un símbolo o es algo real, es histórico o es una catequesis. No, lo importante es que me enseña el texto que estoy meditando y leyendo. Porque hay muchas preguntas imposibles de contestar después de 20 siglos. Entonces, ellos se asustan porque queden fantasmas. El Señor se les acerca y que les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? El Señor los mandó para el otro lado, pero el viento está tan fuerte que no pueden llegar. Siempre se compara eso con las persecuciones de la iglesia, con las dificultades que se viven en el mundo y que se han vivido, como ahora la presencia de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hubiese pandemia, hubiésemos podido inventar algo en honor a nuestro patrón a nivel parroquial más chévere, pero las condiciones no lo permiten. Entonces, el Señor nos exige humildad. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Nuevamente podemos pensar
en Tomás, que tuvo duda. Ante el testimonio de todos los demás, el Señor está vivo, resucitó, se apareció, estuvo aquí. Creyó. Pero entonces las situaciones me pueden producir miedo. Jesús, ¿qué me está diciendo? Yo siempre voy a estar. O sea, la vida de la iglesia va a estar como el barquito aquí, con el viento en contra, las olas en contra y con dificultades, ¿sí? A lo largo de 20 siglos ha habido dificultades de toda clase. De toda clase. Ahora mismo, usted sabrá que en el Líbano hubo una gran explosión por algo que había en un barco que tuvo una reacción química y que provocó una explosión terrible y ha muerto mucha gente y todo eso. ¿Y el Líbano qué pasa? El Líbano, de todos los países musulmanes, es el país donde mejor relación hay entre el cristianismo y el islam. Es una cosa increíble. Y entonces el Papa ha pedido oración, ha intervenido, se ha manifestado ayuda en esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en el ser humano. A veces pensamos, ¿piensa como yo o no piensa como yo? ¿Se parece a mí o no? ¿De qué raza es? Y así sucesivamente. Jesús tiene otra forma de ser. Jesús viene para el ser humano. Jesús viene a traerle una experiencia de Dios y a decirle, yo te traigo el reino y el reino tú lo necesitas para derrotar la muerte. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedrito, el Señor le dijo a Pedrito, tú eres Pedro. Le cambia el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra, y le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está dando a Pedro un ministerio, una misión, como diciéndole, cuando yo no esté físicamente, tú vas a ocupar mi lugar. Prepárate para eso. Bien, ¿y qué pasó? Pues una de las cosas que Pedrito tuvo que aprender fue a ser humilde. Aquí viene Jesús. Yo soy el elegido. Pues mira, Señor, si eres tú, lo dice con duda. Si Jesús habló y dijo, no soy yo, no tengan miedo, ¿por qué lo dice en torno de duda? Si eres tú, pues ya te dijo que es Él, porque te está dudando. Empieza dudando. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua, como dicen los muchachos, para darse el guille. Bien. Jesús le dice, ven, vamos de la barca, empieza a andar, y el viento empieza a darle fuerte. Si te dijo ven, y sabes que es Él, no tengas miedo. O sea, aunque el viento esté fuerte, estoy aquí, no tengas miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Respuesta de Jesús, qué poca fe, que se puede traducir en qué poca confianza. No me has creído. ¿Por qué? Le hace la pregunta, ¿por qué has dudado? O sea, ¿por qué no confiaste en mí? Si fui yo el que te llamé, te dije que soy yo, estoy aquí, te dije ven, ¿por qué has dudado? Bien, a mí nunca se me puede olvidar que yo como ser humano soy débil. Yo como ser humano tengo dificultades, tengo deficiencias,
Y por lo tanto, lo importante es la grandeza de la presencia de Dios en mí, porque si voy a depender de mí, soy débil, no soy grande. Pedro y Jesús suben al barco, el viento se calma. ¿Por qué? Porque el Señor está. Hay otro pasaje parecido que es que Jesús se pone a dormir, pero está con ellos. Y entonces es muy importante porque esos dos pasajes, este de hoy y cuando Jesús se queda dormido en el barco, fueron utilizados por la iglesia en los momentos de persecución, en los momentos difíciles. ¿Qué ha hecho siempre Dios? En esos momentos envía santos. Hoy celebramos a Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán en Europa, en una época en que la idea sobre el mal y el pecado estaba en crisis, y surgieron los albigenses que trajeron unas ideas contra la fe del pecado original, y si no hay pecado original no hay presencia del mal, y si no hay presencia del mal pues todo va bien, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque nadie está mal ante Dios y el pecado no existe. Y ante esa presencia de los albigenses, Santo Domingo de Guzmán se lanzó a predicar por toda Europa y a fomentar también la devoción a la Virgen María con el rezo del rosario. Bien, los de la barca ante la situación, los otros 11, miran a Jesús, se postran y dicen: realmente eres hijo de Dios. Como diciendo, hasta aquí teníamos la duda si eres o no eres, ahora nos convencemos. ¿Qué pasa? Es bien fácil creer cuando todo está bonito, chévere y nice. Yo tengo que aprender a confiar siempre en Jesús en todos los momentos, los difíciles y en los fáciles. ¿Por qué? Porque es muy importante que uno recuerde que la fe en Dios me exige que yo también tenga fe en que el ser humano, que es la imagen de Dios en el mundo, puede ser lo que Dios quiere que él sea. El ser humano puede llegar a ser lo que Dios desea. Y yo no puedo perder esa fe. Y entonces hay gente que deja de creer. Y por eso yo les digo a la gente: miren, en este año electoral no se alegre, no pierda la fe en la democracia. Si usted vio la película 300, que algunos dicen, ay, es que tiene mucha violencia, sí, desgraciadamente los derechos humanos no se regalan, se conquistan. Y ha habido que conquistarlos luchando. Si no, recuérdese de la Segunda Guerra Mundial. Sino que nosotros tenemos que mantener la fe en que el plan de Dios se puede realizar, pero el plan de Dios necesita de nosotros. Y por lo tanto, yo voy a tener una vida que a veces va a tener vientos huracanados, y a veces va a tener el viento en contra y las olas en contra. Y yo tengo que mantenerme firme en que el plan de Dios se va a realizar, y que en medio de las dificultades Dios está presente. Así que, hermanos, la humildad es lo primero. Reconocer mi debilidad, lo segundo. Y lo tercero, pedirle al Señor que me ayude a confiar siempre en Él, aunque yo sienta que me hunda. El Señor está y no va a dejar que yo me hunda. Pero yo soy el que tengo que confiar. Bien.
O sea, voy a tener una vida, como dicen por ahí ahora, peaches and creams. Puede que a veces sí, pero cuando los momentos sean difíciles, no pierdas la fe. No se puede, no se puede. Usted tiene cerca de Puerto Rico a Venezuela y a Nicaragua, con problemas sociales igual que nosotros. Pero ¿qué pasó allí? Que en Nicaragua se perdió la fe y la gente le dio el corazón al sandinismo. Y miren en lo que están. Entonces ahora sí se está recobrando la fe, pero qué difícil. Y lo mismo en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque hay personas que quieren que el centro de todo sea el ser humano. Jesucristo nos invita a poner en el centro de la vida nosotros y Dios. Corresponsabilidad. Cristo está en el centro, pero también el ser humano, con nosotros. Si saco a Dios y yo, me coloco yo, va a pasar lo que le dijo a Estados Unidos Thomas Jefferson cuando en la época de la independencia. Si pisotean los derechos de los demás, se van a convertir en súbditos del primer tirano astuto. Y así pasó. Le pasó a Francia y se levantó Napoleón, que tumbó al Papa, se coronó él mismo y trató de ser un Dios. Cuando el ser humano se olvida que es una criatura y trata de ser un Dios, los desastres que vienen son horribles. Usted tuvo en el siglo XX la Primera Guerra Mundial, la Segunda y otros más conflictos que surgieron. En el fondo, personas que quieren ser dioses. Y el ser humano no está llamado a ser Dios. Estamos llamados a vivir en comunión y en santidad. El ejemplo de hoy es Santo Domingo de Guzmán. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que Dios obra en unos, tengo que pensar, ¿y en mí puede obrar? Puede depender de mí. En el siglo XX vino Madre Teresa de Calcuta, en Puerto Rico Carlos Manuel Rodríguez, y a lo largo del siglo XX un Papa, San Juan Pablo II, que es el Papa que más canonizaciones ha celebrado. La santidad floreció en medio de un siglo tan convulsionado, porque todo depende de que tú te dejes tocar por Dios. Eso es una pregunta que tú tienes que hacer. ¿Eres como Elías? ¿Estás dispuesto a llegar al camino más humilde? ¿Eres como San Pablo, dispuesto a reconocer tu debilidad? Entonces deja que Dios obre en ti, para que cuando la situación se ponga difícil, no te hundas. Para que no le tengas que decir al Señor, sálvame, sino para que reconozca que en medio de la tormenta el Señor está. Oremos. Vamos a ponernos de pie para responder a la palabra de Dios con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, así como Pedro le pidió ayuda al Señor, también nosotros suplicamos al Padre que nos ayude en el crecimiento de nuestra fe. Pidamos por la Iglesia para que en ella todos seamos personas de oración, humildes y confiados en la escucha de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por nuestra comunidad y parroquia, para que siempre mire hacia adelante, confiando en la presencia del Señor, que nunca abandona a sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por todos aquellos que se han alejado de la práctica de una vida cristiana, para que tengamos siempre un gran interés por ellos y oremos para que se acerquen a la paz del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por nosotros, que debemos reconocer que a veces tenemos miedo, para que con la confianza puesta en Cristo llevemos a cabo el proyecto del reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por todos nosotros aquí presentes, para que podamos descubrir el amor salvador de Dios en toda experiencia humana y nuestro testimonio sea una señal del amor que Dios nos tiene. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Pidamos por la salud de todos los que están enfermos por el coronavirus, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Por la salud también de Gabriel Sánchez Vázquez, de Carlos Hernández Morales, de Pedro Cosme Rosado, Carmen Melissa Martínez, Lourdes Coto, Félix Núñez y Lidia Narváez, y todos nuestros familiares y amigos enfermos, para que reciban del Señor sanación y salud. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por el eterno descanso de Fernando Marrero Colón, de Francisco Cico Morales Morales y de Ángel Tito Rivera Rosado, y nuestros familiares y amigos difuntos, para que reciban la corona de la vida y el Señor les dé la plenitud de su vida con la salvación en la gloria eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Dios de bondad y de fidelidad, te suplicamos que acojas con amor nuestra oración, que con toda confianza te presentamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Y tú siendo dominico, seguirás ese camino. Y tú siendo dominico, seguirás ese camino. Hacia cantar y plantar, cuando Dios es Santo Domingo, profeta entregado al pueblo, tengo y cualquier Francisco, y unidos siempre a Dios Padre, seguirás ese camino, romperás cadenas injustas, vivirás de peregrino, y tú siendo dominico, seguirás ese camino, y tú siendo dominico, seguirás ese camino, destruirás toda maldad, romperás todo pecado, construirás toda bondad, como el Señor te ha ordenado, en un mundo de tinieblas, donde hay muy poca luz, guardarás presente a Cristo, que ilumina con su cruz, y tú siendo sacerdote, seguirás ese camino, y tú siendo sacerdote,
sacrificio mío y de ustedes sea agradable ante Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor recibirá de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de nuestro nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Atiende con bondad, Señor, las súplicas que te dirigimos con la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y por el poder de este sacrificio. Confirma con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión de la unidad y la ayuda de su intercesión, para que animados por su presencia lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y unidos a todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Lelolai, 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 tú eres santo, 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 Señor Dios del universo, llenos están, hay el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en las alturas, Cristo es el que viene, en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Cristo es el que viene, en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es Jesús en la Santa Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo Luciano, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por la salud de todos los enfermos, Gabriel Sánchez Vázquez, Carlos Hernández Morales, Pedro Gómez Rosado, Carmen Melissa Martínez, Lourdes Coto, Félix Núñez, Lidia Narváez y todos los enfermos por la pandemia del coronavirus. Un día renacieron del agua y del Espíritu Santo por el santo bautismo. Muchos de ellos fueron librados del pecado y tú los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, tu Hijo, en la iglesia. Escribe también sus nombres en el libro de la vida. Recuerda a todos los difuntos, a los que han fallecido a consecuencia de la pandemia, y a nuestros hermanos Fernando Marrero Colón, Francisco Sico Morales Morales y Angelito Rivera Rosado, a quienes llamaste de este mundo a tu divina presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él un día la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su santo esposo, los apóstoles, el beato Carlos Manuel Rodríguez, Santo Domingo de Guzmán, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Hermanos y hermanas, con la alegría de saber que somos hijos de Dios, con confianza nos unimos en la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz
y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas en Cristo Jesús nos damos el saludo de la paz. Hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, con la mirada que dice: Dios te bendiga, mi hermano. Con la mirada te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y danos salvación, ten piedad de nuestras almas y danos salvación. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y danos salvación, ten piedad de nuestras almas y danos salvación. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y danos la paz, ten piedad de nuestras almas y danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el pan de vida, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos invita a confiar en Él y a no tener miedo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Ahora todos a la vez, los que van a la comunidad sacramental y los que van a comunicar espiritualmente, todos vamos a responder al unísono. Cuerpo de Cristo. Te cantamos este día con cariño y humildad, patrono Santo Domingo, por nuestra comunidad, patrono Santo Domingo, por nuestra comunidad, intercede por nosotros, por amor y caridad, y que paz y la justicia en nuestra comunidad, que haya paz, que haya justicia en nuestra comunidad. Tu mensaje era fuego, predicaba la verdad, te pedimos tanto bueno, por nuestra comunidad, te pedimos tanto bueno, por nuestra comunidad.
ya vamos a despedirnos. Cantemos sin cesar, que tu bendición alcance toda nuestra unidad, que tu bendición alcance toda la comunidad. Cantemos en este día con cariño y humildad, patrono Santo Domingo, por nuestra comunidad, patrono Santo Domingo, por nuestra comunidad. Él vive en mí, no temo el mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro, mi vida vale más porque Él vive en mí. Él vive en mí, no temo el mañana. Él vive en mí, gozoso estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro, mi vida vale más porque Él vive en mí. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Oremos. Padre Santo, en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, otorga a tu iglesia la fuerza del sacramento celestial con el que hemos sido alimentados y te pedimos que reciba la ayuda de quien la enriqueció con el ministerio de su predicación. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, estamos enviando los medios que usted puede utilizar para que usted pueda accesar la página de YouTube de la parroquia y ahí usted tener todo, las misas, celebraciones y todos los avisos, ahí lo puede tener todo. Así que yo lo envié por el YouTube a todos los que tengo en el mío. Entre y como dice por allí, toque la campanita y métase ahí, porque así usted va a recibir no solo la misa, sino todo lo demás en una forma directa y más rápida. Aprovechemos que la competencia entre AT&T y T-Mobile los han puesto a promover los 5 gigas en la internet, lo que ha hecho que en Puerto Rico la internet esté un poquito más rapidita. Así que aprovechen. Bien. Por otro lado, ya logré, con ayuda del médico, mi tratamiento de diálisis va a ser lunes, miércoles y viernes. Ya estoy libre los sábados para que cuando termine la pandemia esté disponible para la catequesis. Pero por ahora todo se mantiene cuidándonos. No tenga miedo mañana, tome precaución. Si usted cree en la democracia, participe mañana, tienda a votar según sus ideas. Si lo que ocurre mañana forma parte de su pensamiento, pues hágase presente y hágase sentir, porque como dijo Winston Churchill, la democracia tiene muchos errores, pero es la mejor forma de gobierno que conocemos. ¿Bien? Así que sin miedo.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La Eucaristía ha terminado, pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan buenas noches, que tengan una feliz semana y para atrás y para coger impulso y sin miedo. Como el verde de los campos, como el canto del topi, Virgen de la providencia, tú también eres de aquí. Como el verde de los campos, como el canto del topi, Virgen de la providencia, tú también eres de aquí. Porque cuida tu ternura, es más fiebre que tú. Virgen de la providencia, tú también eres de aquí. Orgullo de nuestra raza, eres la canción de Dios. En el canto que origen, para llenarnos de amor. Con el fuerte del repito, madre de Cristo y de mí. Virgen de la providencia, tú también eres de aquí. Como el verde de los campos, como el canto del jardín. Virgen de la providencia, tú también eres de aquí. Como el verde de los campos, como el canto del jardín. Virgen de la providencia, tú también eres de aquí.